Continuando con el curso de inducción en la materia de física, nos toca revisar ahora la metodología de solución en el método de componentes rectangulares. Recuerden, en el tema de operaciones con vectores. Como recordarán, el método de componentes rectangulares tiende a ser muy metodológico, ya que se trata de un método analítico. Voy a mostrar a continuación los pasos necesarios o un tipo receta para resolver este tipo de problemas por este método. El primer paso, y uno de los más importantes, es el diagrama de cuerpo libre. De SL lo podemos simplificar. En este diagrama de cuerpo libre lo que vamos a hacer es analizar solamente lo que nos interesa y construir un diagrama de fuerzas, velocidades, aceleraciones dependiendo que estemos trabajando. El segundo paso va a ser el cálculo de componentes rectangulares. Más adelante vamos a ver cómo realizar este tipo de cálculos. El tercer paso es hacer la sumatoria de componentes rectangulares en el eje de las X y en el eje de las Y. Esto se va a lograr al hacer solamente una suma de manera escalar, como las que hacemos cuando sumamos manzanas, peras o cualquier otra cosa. El cuarto paso va a ser la solución de ecuaciones. En ocasiones las ecuaciones a resolver van a ser las que se muestran en la imagen, que es Pitágoras y utilizar una función trigonométrica. También va a haber ejercicios donde vamos a utilizar las sumatorias y tenemos que ayudarnos de algún método de solución de ecuaciones simultáneas para poder encontrar la solución. Y el quinto paso va a ser la obtención de resultados, lo que nos interesa. Generalmente el valor de la magnitud de nuestra resultante y la dirección de dicha resultante. Vamos a comenzar entonces viendo el primer paso, que es el diagrama de cuerpo libre. En esta imagen vamos a poder ver a detalle de qué se trata el diagrama de cuerpo libre. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el objeto que a nosotros nos interesa. En el primer caso vemos que el objeto de interés pues es esta caja que está colgando de estos dos cables, y después tenemos que observar cuál es el punto de concurrencia de mis fuerzas. En este caso es aquí donde lo estoy marcando. Ese punto de concurrencia en mi diagrama de cuerpo libre va a ser mi origen, y de ahí voy a trazar yo las fuerzas que me interesa analizar. En este caso, ¿qué fuerzas tengo? Bueno, pues el peso de la caja que se está colgando de esos cables y la tensión en estos dos cables. Entonces, en mi diagrama de cuerpo libre lo que debo de dibujar es la fuerza y las dos tensiones. Si vamos al siguiente ejemplo, un auto que sube por un plano inclinado, vamos a ver que lo que nos interesa es el auto, y de nuevo yo puedo hacer un diagrama de cuerpo libre. No necesariamente tiene que estar alineado de manera horizontal y vertical. Mi diagrama de cuerpo libre puede estar girado y no hay ningún problema en la solución. Vean que lo que me interesa aquí, bueno, pues tengo la fuerza que genera el auto, y la otra interesante es el peso del auto, que siempre va a ir hacia abajo. No importa que mis ejes coordenados cambien de dirección, lo que es el peso de un cuerpo siempre tiene un sentido y una dirección hacia abajo. Otras fuerzas importantes aquí, bueno, es la normal y algunas componentes de mi peso. Aquí tenemos otro ejemplo. Vemos que el punto, el cuerpo de interés es la caja que tenemos aquí, y esta caja pues está jalada por medio de un cable. Entonces aquí tenemos representada la tensión, y de igual manera el peso de este objeto pues está representado aquí hacia abajo. Vemos entonces que el punto de concurrencia es exactamente pues el centro de nuestro objeto, pero también pueden existir más puntos de interés, en este caso en el otro peso, y también podemos hacer un diagrama de cuerpo libre de este objeto. En este caso, las únicas dos fuerzas que interactúan en este objeto es el peso del mismo objeto y la tensión que soporta el cable.
Algo que podemos visualizar rápidamente es que esta tensión o estas dos tensiones son prácticamente iguales si despreciamos la fricción en esta polea. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo también de las poleas, donde podemos observar que podemos tener de igual manera dos puntos de interés, dos nodos donde concurren las fuerzas y de igual manera las fuerzas que interactúan en dichos nodos. Básicamente, para realizar correctamente nuestro diagrama de cuerpo libre debemos de visualizar dos cosas. El primero, el objeto de interés, y la segunda, el punto de concurrencia de mis fuerzas. Recuerden que necesito un punto de concurrencia para poder trabajar la suma de fuerzas. En el paso número 2, cálculo de componentes rectangulares, nos vamos a encontrar con una serie de ecuaciones las cuales nos van a ayudar a encontrar pues dichas componentes de cada una de nuestros vectores originales. En este caso tenemos el vector A, que es nuestro vector original, está aquí, y este tiene dos componentes, AX y AY. Es importante recordar que si nosotros aplicáramos para AX y AY el método del triángulo, si desplazamos AY hacia el final de AX, podemos formar un triángulo, de tal manera que si aplicamos las funciones trigonométricas, coseno que es igual a X sobre A y seno que es igual a AY sobre A, pues si despejamos AX de la primera ecuación, obtenemos A coseno de teta, porque A pasa de aquí que está dividiendo a multiplicar. De igual manera sucede si despejamos a Y, obtendríamos A por el seno de teta. De aquí es donde aparecen las ecuaciones para determinar nuestras componentes. Los signos, recuerden, en el cuadrante número 1 tenemos que las dos componentes son positivas. En el cuadrante número 2, que la componente X es negativa y la componente Y positiva. En el cuadrante 3, la componente X y Y son negativas. Y en el cuadrante 4, la componente X es positiva y la componente Y negativa. Ahora, podemos hacer esto un poquito más simple. Lo que debemos de tener en cuenta es, siempre que tenemos un vector que no vaya sobre nuestros ejes coordenados, pues este va a tener siempre dos componentes rectangulares, X y Y. A lo que me refiero es que si tenemos una componente que va solamente sobre el eje X negativo en este caso, pues no va a haber ninguna componente en el eje Y, o la componente va a ser igual a 0. Esto debido a que toda la fuerza corre a lo largo del eje X. De hecho, ya ni siquiera es necesario aplicar estas ecuaciones. Ya simplemente digo que la fuerza va en el eje X negativo y coloco su valor. Pero en el caso de tener una fuerza que va fuera de los ejes coordenados, un ejemplo aquí, lo que tenemos que tener en cuenta para encontrar sus componentes es la fuerza y el ángulo donde está colocado. Vamos a empezar con el ejemplo más sencillo. Voy a colocar el ángulo sobre el eje X, voy a ponerlo aquí que es teta. Entonces lo que vamos a resolver aquí es identificar, si observan que bueno, las dos funciones utilizadas es coseno y seno. Entonces vamos a ver cuál le corresponde el coseno y cuál le corresponde el seno. Para no estar realizando nuestros triángulos de manera constante como lo hicimos en este caso, pues lo que podemos hacer es visualizar quién genera el ángulo teta. En este caso, si se fijan, hay que recordar que un ángulo es una región comprendida entre dos semirrectas. En este caso las dos semirrectas es el eje X y la fuerza F. Por lo tanto, el ángulo está formado entre la fuerza F y el eje coordenado X. Entonces vamos a tomar como regla que cuando el ángulo esté formado con el eje X, pues la componente en X va a tener la función coseno. En este caso entonces Fx es igual a la fuerza total por el coseno de teta. Y la fuerza o la componente donde no se esté tocando mi ángulo, en este caso en el eje Y, pues va a obtener la función seno. Entonces Fy es igual a F por el seno de teta.
Muy bien, hasta ahí todo bien. Pero, ¿qué pasa si el ángulo que nosotros tenemos representado está en otra posición? Vamos a ver otro caso. Imagínense que tenemos por acá la fuerza P y tenemos el ángulo ahora colocado sobre el eje Y. Vean que entonces, si nosotros aquí colocamos, no sé, el ángulo alfa, vamos a visualizar que el ángulo está formado por la fuerza P y por el eje coordenado Y. Por lo tanto, la componente Y es quien utiliza la función coseno. Es decir, cuando nosotros descomponemos sobre el eje Y, pues vamos a tener que la PY, que es la componente de la fuerza P, es igual a P por el coseno de teta. Y lo que hay que visualizar es que esta fuerza está en el cuadrante 3. Por lo tanto, el signo de la fuerza PY va a ser negativo. De igual manera, si nosotros descomponemos esta fuerza P sobre el eje X, vamos a notar que como el ángulo no está generado con el eje X, le toca la función seno. Por lo tanto, Px, de igual manera como está en el cuadrante 3, es negativo, menos P por el seno de teta. De esta manera, entonces, en resumen, podemos utilizar los triángulos para encontrar las componentes rectangulares, o podemos aplicar la regla de visualizar con qué eje coordenado se está formando el ángulo que yo conozco. En este caso, si se fijan, el ángulo está formado con el eje Y. Por lo tanto, la componente en Y va a utilizar la función coseno. Entonces, en el eje donde se genere mi ángulo, pues ese eje va a llevar la función coseno, y el eje donde no se genere el ángulo va a utilizar la función seno. Para el punto número 3, la sumatoria de componentes rectangulares, recuerden que cuando nosotros generamos las componentes rectangulares de una fuerza, en este caso estamos visualizando aquí que la fuerza B genera Bx y By, la fuerza A genera X y Y. Debemos de saber que estas fuerzas originales se sustituyen por las componentes. Pero para visualizarlo mejor, vamos a tomar este caso de ejemplo. Vemos que aquí tenemos tres vectores, F1, F2 y F3. Es necesario también recordar que los vectores no solamente pueden ser fuerzas, sino que existen diferentes tipos de vectores, como de velocidad, de aceleración, de desplazamiento, etc. En este caso vamos a trabajar con fuerzas. Viendo entonces la sumatoria de componentes, nosotros debemos de recordar que cada una de estas fuerzas va a tener componente a lo largo de cada uno de los ejes, en este caso el eje X y el eje Y. Empecemos con la fuerza 1. Recuerden que la fuerza 1 va a tener su componente F1X y F1Y. Entonces, cuando yo saque las componentes de esta fuerza, automáticamente de mi diagrama de cuerpo libre la estoy supliendo. Por lo tanto, cuando yo ya tenga sus dos componentes, digamos que estas dos componentes suplen a mi fuerza F1. Debo de hacer lo mismo con la fuerza F2. La fuerza F2 también va a tener sus componentes F2X y F2Y. Recuerden también que entonces voy a suplir esta fuerza F2 por estas dos componentes. Lo mismo hago con la fuerza 3. La fuerza 3, a la hora de hacer su descomposición, voy a tener a F3X y a F3Y. Y entonces puedo hacer el reemplazo de esta fuerza. De tal manera que me quedan componentes a lo largo de los ejes cartesianos. Eso es lo que yo quería hacer para poder hacer la sumatoria. Esta sumatoria ya se realiza de manera escalar. Es decir, en el eje de las X yo voy a sumar F1X, vean que tiene signo positivo,
voy a restar f2x porque tiene signo negativo y voy a sumar f3x porque tiene signo positivo. Entonces la sumatoria me quedaría f1x menos f2x más f3x. Esto de aquí me va a dar mi sumatoria de fuerzas en x, a la cual yo voy a llamar Rx. De igual manera, en el eje Y voy a hacer la sumatoria y me quedaría como f1y más f2y menos f3y, y esto me daría mi resultante Ry. Para el paso número 4, la solución de ecuaciones, bueno, vamos a tener básicamente dos casos a solucionar. El primero es cuando nosotros conocemos básicamente la magnitud y dirección de todas las fuerzas. En este caso, se fijan, la magnitud de F1, F2 y F3 son conocidas. De igual manera, sus direcciones, ya sea que estén aquí en el diagrama o se encuentren dentro del enunciado del problema. Entonces, para eso vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y una función trigonométrica para poder encontrar la resultante final. Cuando lleguemos al ejemplo número 1, vamos a revisarlo mejor y más a detalle. También vamos a tener otro caso en el cual vamos a tener de incógnita alguna de las fuerzas en nuestro sistema. Probablemente no sea en su forma la resultante, aunque también puede suceder que sí. Pero en este caso va a ser necesario determinar o solucionar las ecuaciones simultáneas que se generan en la sumatoria de fuerzas. Esto lo vamos a lograr utilizando alguno de los métodos conocidos, como es el método de sumas y restas, de determinantes o el de sustitución. Una vez que resolvamos estas ecuaciones, el paso número 5 y el último, pues es la obtención de resultados. También este es uno de los más importantes. Generalmente, para obtener los resultados se pueden escribir de tres maneras. La primera es una magnitud y dirección absoluta. ¿Esto cómo se genera? Bueno, la dirección absoluta se toma cuando se calcula el ángulo desde el eje X positivo. Entonces podemos tener un ejemplo como la resultante de 100 y un ángulo de 225. Esto nos diría que está en el cuadrante número 3. Otra forma de representarlo es la magnitud, la dirección relativa y un diagrama de cuerpo libre. Vean que aquí la dirección es relativa porque está escrita respecto al eje Y negativo. De tal manera que yo estoy diciendo que es un ángulo de 30 grados y tiene una resultante de 100 newtons. Aunque no tenga el ángulo absoluto, si yo tengo mi diagrama, ya con eso me doy cuenta de que está en el tercer cuadrante. Y existe una representación cartesiana, la cual involucra los vectores unitarios I y J, en los cuales yo puedo saber cuál es la componente en X y cuál es la componente en Y. Recuerden que el vector unitario I corre a lo largo del eje X y el vector unitario J corre a lo largo del eje Y. Por lo tanto, esta sería la componente en X y esta la componente en Y. Sería otra forma de representar los resultados. Además, es importante interpretar estos resultados para llegar a obtener soluciones prácticas. Es decir, nosotros podemos obtener un número, pero debemos de ser críticos para poder utilizar ese número a nuestro favor. Esta metodología la vamos a usar en el siguiente video resolviendo un ejercicio propuesto.